El intelectual excepcional y descollante figura de la vanguardia estética y el pensamiento cubano Alejo Carpentier Balmont nació en Suiza el 26 de diciembre de 1904 y a pesar de ser hijo de un arquitecto francés y de una profesora rusa, la vida de este escritor desde muy pequeño se convirtió en un puente cultural entre Francia y Cuba. Los temas fundamentales que están presentes en su obra, en primer lugar, son aquellos que tienen que ver con la esencia de América Latina, en particular de Cuba, pero de los países de América Latina, sus esencias. Hay que decir que Carpentier empieza a desarrollarse en el periodo de la vanguardia al principio, entonces está muy interesado por la cultura africana, la influencia de lo africano en América, y eso es lo que da lugar, en primer lugar, a Eko Ayambao, su primera novela, y luego al Reino de este Mundo, que es la novela de la Revolución de Haití. De manera que esos son dos temas que le llaman mucho la atención. Pero después él fue adquiriendo una dimensión mucho más amplia y ya se centró en lo que es toda la América Latina y dentro de ella el Caribe. La casi totalidad de mis libros me han sido siempre inspirados por el ámbito caribe y por el deseo de fijar el mundo del Caribe siempre en contexto con Cuba, con alusiones a Cuba o con una acción situada en Cuba. Tenía 12 años cuando su familia se instaló en París, donde comenzó sus estudios en musicología. Ya en Cuba, comienza sus estudios en arquitectura y no los termina. Se dedica al periodismo cultural, el ensayo y a la gestión de proyectos editoriales. Pero su pensamiento izquierdista lo llevó a prisión en 1928, bajo el régimen de Machado, antes de obligarlo a exiliarse en Francia. Allí conoce a varios surrealistas como André Breton y Antonin Artaud. Durante esta estancia en Francia, viaja varias veces a España y desarrolla su pasión por el barroco. Lo real maravilloso es lo mágico al estado bruto. Después del triunfo de la Revolución cubana, regresa a La Habana y en 1966 ocupa el cargo de consejero de la Embajada de Cuba en Francia. Carpentier es uno de los que contribuye a poner a América Latina en la cultura universal. Hay que decir que Carpentier está en el centro de lo que se llamó, para bien o para mal, el boom de la literatura latinoamericana. El año 62 es el que se indica como inicio de ese boom de la literatura latinoamericana, y ese es el año de la publicación de su novela, digamos, más emblemática, que es El siglo de las luces, que es la novela que justamente establece ese vínculo entre América y Europa. Es la novela de la Revolución Francesa y es la novela de las revoluciones en general. Alejo Carpentier muere en París el 24 de abril de 1980 y luego su cuerpo es trasladado a Cuba. Pero al igual que sus personajes, se mantiene en el hoy, en el ayer y seguramente en el mañana. Desde La Habana, Aline Galindo.